Ahí vamos. Bueno, formalmente, bendiciones a todos, Dios los bendiga, un gusto Amén. saludarlos. Ya, aunque parezca mentira, es la penúltima clase, ya el martes próximo terminamos nuestra materia. La mayoría viene bien haciendo los quiz en la plataforma y demás. Y les recuerdo, tengan en cuenta el trabajo final, porque el martes que viene ya es nuestra última clase. Obviamente vamos a tenerla, contestaremos todas las preguntas y dudas que tengan. Ujú, Pero luego ya les va a quedar 10 días para entregar el trabajo final. ujú. Así que igual de todas formas, ustedes saben que por WhatsApp o por mail, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Pero yo para marcarles el tiempo de descuento, a partir del martes que viene, ya entramos en el tiempo final. Déjenme, que ya que está, me fijo, el martes que viene es 14, mm, Ujú. mayo 14, y ustedes deberían estar entregándome el trabajo a más tardar el viernes 24. Ahí yo cierro la materia y le paso las notas a Estela, a la universidad. Claro. Así que bueno, yo si bien tampoco es que tienen que hacer un trabajo de 100 páginas, ¿no? Pero para que lo vayan trabajando y se aseguren de hacerlo bien y por sobre todas las cosas pensado. Así que bueno, yo no sé si tienen alguna duda o alguna consulta de esto o del video que ustedes vieron, que básicamente en esta semana deberíamos ver sociología de la religión. Luego yo voy a hacer un par de comentarios generales, pero bueno, les abro a ustedes. No sé si tienen dudas o comentarios de lo visto, de lo leído o de las tareas que están pendientes. Mm. Bueno, yo en lo personal no he visto el video de esta semana. Ok, Ando fuera de la ciudad, pero ya de inmediato mañana regreso y ok, me pongo al corriente este fin de semana, primero Dios. ok, Profesor, perfecto. profesor, una Sí, pregunta. ¿Cómo está? sí, Bendiciones. ¿cómo está, ¿A qué se Víctor? Bien. refiere? Bien, bien, profe. Gracias, muy amable. ¿A qué se refiere usted con tareas pendientes, profe? Que siempre lo escucho diciendo eso y no sé a qué se refiere con tareas pendientes. Básicamente, como decía, todos están haciendo los quiz en la plataforma, pero bueno, para que vayan pensando en el tema de las lecturas y demás de cara al trabajo final, ¿no? Donde ustedes van a tener que entregármelo. Como decía al principio, el martes que viene es la última clase. Y eso quiere decir que a partir del martes próximo ustedes van a tener 10 días para entregar el trabajo final. Y ahí ustedes tienen que no solamente hacer algún comentario general sobre la materia y sobre cómo puede ayudarles o no en su ministerio, sino también una síntesis de todo lo que ustedes vieron, aprendieron, criticando negativo o positivamente los contenidos de la materia. Entonces, como eso, más allá de, como decía, no es un trabajo muy largo, requiere por lo menos el hacerlo con cierta preparación y asegurándose de que esté bien. Y a eso me Profe, refiero. Yo siempre pienso en las lecturas que hacen o que dejan de hacer, ¿no? profesor, puede ser, Sí. yo lo que he hecho es que voy haciendo de cada clase que voy viendo, Sí. cada video que voy viendo que usted Ujú. va narrando, yo voy haciendo un resumen, voy anotando los nombres, voy anotando la literatura, las lecturas y todo eso. ¿Puedo hacerlo de esa manera, como un resumen de todo lo que hemos visto en clase? Sí, Eso es. sí, 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 lo puede, es eso. Pero al final de hacer eso en 2 párrafos, ustedes van a tener que decir, ok, me pareció que esta materia estuvo buena, estuvo mala, esto me gustó, esto no me gustó, y yo pienso que esto, el contenido de la materia, me va a servir en mi ministerio en A, B, C, D, o no me va a servir por A, B, C o D, Perfecto, perfecto, profe. que Gracias, ese, que gracias. ese, que Muy es amable. el proceso final, ¿no? Eh,
Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo, Sí, maestro. dime, Mari, Ah, ¿cómo estás? el pastor Richard, él comentó que era de las clases. Yo estaba, lo que más me interesa de la clase, los años, las personas, qué opinaban. Yo todo eso lo he estado apuntando, pero yo Ujú. creía que ese resumen era más especialmente de lo que habíamos leído, porque usted dijo que ahí usted se iba a dar cuenta si habíamos Sí, leído sí, es el cierto. A material ver, que nos había dejado. en realidad son las dos cosas. Ustedes Ah, ok. mayormente van a estar hablando o comentando sobre los videos de cada clase, pero la única forma que yo tengo de saber si hicieron las lecturas o no es que ustedes sean capaces de incorporar contenido de esas lecturas a su trabajo final, ¿sí? Eh, eh, Esto es, cuando vimos, pongo un ejemplo, el tema de familia, a mí me llamó la atención tal cosa que dice el autor A o B. O cuando vimos hipermodernidad, me parece que lo que dice Lipovetsky, para mí está mal por uno, dos o tres, o estoy de acuerdo por uno, dos o tres. O sea, esos tres renglones o dos líneas que ustedes incorporen me van a dar a mí una perspectiva de que no solamente leyeron los videos, sino que hicieron un par de lecturas. Entonces, obviamente, ese tipo de trabajo va a tener mejor calificación que si solo me resumen, me sintetizan el video. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces, Sí, sí. o sea, yo tenía la posibilidad de pedirles a cada uno de ustedes que clase por clase, así como está el quiz, suban a la plataforma una página de resumen de la lectura de cada clase. Pero me pareció que iba a ser mucho, entonces obviamos ese punto y yo para asegurarme de que algo leyeron, lo más indicado es que hagan algún comentario en el trabajo final. muy No bien. sé si quedó claro, Mari. Sí, La hermanita Susan está levantando su mano. Ah, ahí te veo. Susan, Sí, ¿cómo estás? profesor, hay otra pregunta. ¿Cómo Dime. piensa usarla en el ministerio? ¿Me Ujú. podría explicar un poquito más detalle Sí, a ver, sobre qué manera? sobre el contenido de la materia y lo que estuvimos viendo, en Mm, algún punto vos tenés que hacer el trabajo de reflexión que diga, ¿esta materia me sirvió o no me sirvió? Si no me sirvió, es posible, me tenés que decir, a mí no me sirvió por esto, aquello y lo demás allá. Si te sirvió o vos considerás que el contenido de esta materia te sirvió y que es importante, vos me tenés que decir, me ayudó a conocer el contenido de esta materia y yo considero que me es de utilidad para desarrollar tal aspecto de mi ministerio. mm, Es una evaluación más práctica, digamos, del contenido, ¿no? A ver, no sé si eso quedó, si contesté sí, la gracias. pregunta. Sí, ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Cristina. Sí, bueno, no respecto a la tarea, creo que ya entendí, ha quedado claro, pero sí una Ok. pregunta acerca del comentario que tenemos que hacer. En mi caso, yo no estuve el Zoom pasado del martes, tuve una emergencia, pero no pude hacer el comentario a dos compañeros porque no miré ningún Ujú. comentario, entonces puse el mío, pero no puse a la de dos compañeros. No sé si en esta semana o la semana que viene lo hacen, lo puedo hacer o ya No, no. no, lo puedes hacer durante lo que queda de esta semana Ok, o bien con tu comentario a mí me sirve. ok, gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta que les haya quedado? Bueno, les cuento. Déjenme compartir un segundo el video de la clase respecto de algo que quiero comentarles de manera general. Eh, en la clase que ustedes vieron, en la clase 7
había dos conceptos generales que trabajamos, el de globalización o localización, que básicamente ustedes saben, estamos en un mundo global y cada uno de nuestros países vivencia esa globalización con este concepto globalización que viene de los japoneses, donde es una adaptación de la globalización con ciertos parámetros locales, que esto nosotros nos damos cuenta de manera indirecta que está surgiendo de manera mucho más frecuente y son, por ejemplo, los nacionalismos, ¿sí? Es la reivindicación de la cultura local de cada uno de los países. Hay países que están aceptando menos migración, que están siendo más enfáticos en el hecho de la custodia del idioma y de su bagaje cultural y demás, y se manifiesta de diversas formas. Y el otro punto que ustedes vieron tiene que ver con la sociología de la religión. Y acá quisiera detenerme en tres aportes, en los tres aportes que hace Max Weber, que Weber era un calvinista y él tiene un famoso libro que se los recomiendo leer, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y él va a hablar del ascetismo intramuros de la iglesia calvinista cuando él escribe, diciendo que gran parte del desarrollo de Occidente tiene que ver precisamente con esta cultura pietista, con esta cultura de cuidado, ¿sí? Con esta cultura de conservación y de santidad que fue lo que desarrolló Occidente. Les propongo hacer un ejercicio fácil. Él lo va a decir con otras palabras, pero más o menos en economía y sociedad él también trabaja este tema. Tenemos que tener en cuenta, cuando ustedes miran nuestro continente, nuestros países mayoritariamente son católicos, ¿sí? Si ustedes agarran un planiferio y ven el hemisferio norte y ven el hemisferio sur, se van a dar cuenta que en el hemisferio sur hay predominio de la Iglesia Católica, de la teología católica. Sin embargo, en el hemisferio norte hay predominio de la teología protestante. Bueno, ustedes se van a dar cuenta haciendo una hilación que obviamente hay excepciones y que no se puede aplicar de manera directa, pero se van a dar cuenta cuáles son los países hoy desarrollados y cuáles son los países subdesarrollados. Si ustedes analizan cuáles son hoy los países subdesarrollados, van a encontrar que la mayoría son países de tracto católico. Y esto tiene que ver con para que ustedes se den cuenta cómo la teología, nos demos cuenta o no, va modelando la cultura y cómo, sin darnos cuenta, la cultura va modelando a las naciones, ¿sí? En el concepto del catolicismo, la riqueza es mala, el tener dinero es malo, el trabajo excesivo es malo, la puntillosidad no está bien vista. Uno tiene que ser más sacrificial, reivindicamos la miseria, la pobreza, los marginados, porque aparentemente cuando uno es más pobre está más cerca de Dios. Bueno, ese concepto que yo exagerando lo digo así, ha permeado y ustedes van a ver que el concepto de que el pobre tiene que depender, que no puede salir por su propio esfuerzo, que no puede salir por su propio compromiso, es lo que predomina en la mayoría de nuestros países y eso es lo que ha marcado la diferencia en tanto y en cuanto lo que va a decir Weber es en los países donde hay una cultura del trabajo más fuerte, donde hay una cultura del ahorro, donde hay esfuerzo, siempre la recompensa es mayor y esa recompensa bien distribuida hace que los países sean mucho más ricos que otros. Weber va a utilizar el concepto de carisma que les pido que ustedes lo piensen y lo vean con cuidado. Y él va a decir que así como en la política está el líder carismático, también lo mismo pasa dentro de la iglesia y ustedes como líderes y pastores también lo saben, ¿no? Eh, Obviamente él no está hablando de la carisma, del carisma del Espíritu Santo, de los dones espirituales, él está hablando de la persona carismática, que es distinto. Pero cuando nosotros vemos incluso nuestros pastores y líderes, vamos a ver que hay líderes que son más carismáticos que otros. Y acá estoy hablando del don, no del don del Espíritu Santo, sino de atractivo personal, de carisma personal, que son más simpáticos, no sé cómo decirlo.
Obviamente dentro del cuerpo de Cristo eso no tiene mucho asidero porque en realidad lo que importa es que la plenitud del Espíritu Santo muera en nosotros, pero lo que dice Weber es que es mucho más fácil para el líder carismático atraer a las personas que cuando el líder no lo es. Y esto sí es cierto que también lo vemos en nuestras iglesias. Y lo último, cuando él habla de que la sociología de la religión, en definitiva, lo que viene a hacer es tratar de analizar las creencias de las naciones, de las culturas, porque cuando conozco la creencia, cuando yo sé lo que cree una persona, puedo entender cómo esa persona piensa. Y si yo entiendo cómo esa persona piensa a partir de su creencia, puedo determinar lo que esa persona va a hacer. ¿Se entendió esto? O sea, en la práctica, lo digo de manera inversa, nosotros hacemos lo que creemos, practicamos lo que creemos. Entonces, cuando, y ahí viene el problema con el cristianismo a veces, cuando las personas no ven una consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando la gente ve el mensaje, pero no ve cristianos capaces de vivir ese mensaje, es que viene el desajuste y por eso, como ustedes han visto a lo largo de esta clase, aparecen las personas que dejan de congregarse, los exiliados evangélicos, los que dicen yo no necesito ir a la iglesia, con la iglesia no quiero saber más nada, pero Dios es importante para mí. Porque en algún punto ellos se dieron cuenta que había una disociación entre lo que yo creo y lo que yo hago. El discípulo de Cristo, nosotros como discípulos de Cristo, estamos llamados a hacer lo mismo que Cristo hizo. Entonces, cuando hay consistencia, yo vivo una vida cristiana. ¿Se entiende? Porque si no es simplemente demagógico, es simplemente un discurso. Esto era lo que pasaba con la iglesia primitiva. La gente veía que no era solamente declamativo el amor de los cristianos por Jesús, porque veían con sus propios ojos que ellos no dudaban en ir a la muerte, pero seguían confesando a Jesús. Ellos no dudaban en el sacrificio personal por mencionar y hablar del nombre de Jesús y predicar de Jesús. Había consistencia, decían que lo importante era tener tesoros en los cielos y vendían sus propiedades y las repartían a los más pobres. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a la gente le podía gustar o no, pero estaban viendo lo que decían. Ejemplo, los fariseos le preguntan a Bartimeo, oíme, ¿cómo es que te sanó? ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Y cómo es que lo hizo? No sé, yo no sé cómo lo hizo. Lo único que yo sé es que había nacido ciego y ahora veo. Punto. Cuestionaban que Lázaro había resucitado, que había revivido, es el término correcto, porque el primogénito de la resurrección es Cristo. Los fariseos y todo el pueblo cuestionaba si Lázaro había revivido o no. ¿Cuándo se terminó la discusión? Cuando lo vieron a Lázaro caminar, así de simple. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a ver, yo puedo decir que tengo el amor de Dios dentro de mí, pero en algún momento voy a tener que perdonar al que me ofende, voy a tener que amar al que no me ama, voy a tener que bendecir al que me persigue. Si creo en el poder de Dios, voy a tener que orar y los enfermos se van a tener que sanar. Voy a tener que lograr consistencia y eso es lo que va a tener que ver la gente. Entonces, Weber va a decir, eso es importante porque lo que yo creo tarde o temprano es lo que termino haciendo. Es como Jesús diría, pero de otra forma. Jesús lo dice en lenguaje espiritual. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, la importancia de la sociología de la religión y dentro de la sociología de la religión, por ejemplo, estudiar el tema de la religión vivida o como dicen ahora algunos estudiosos americanos y mexicanos, la religión bisagra y demás, es lo que hace la gente en el día a día. ¿Sí? En la iglesia todos nos portamos bien, ¿estamos de acuerdo? Todos somos santos adentro de las paredes de la iglesia. El problema es lo que hacemos afuera de la iglesia. Entonces,
Si ustedes se fijan, yo no en el Nuevo Testamento yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Repito, aunque al principio suena mal, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano porque yo soy la iglesia. Donde yo estoy como parte del cuerpo de Cristo está Cristo. Si yo estoy en el bus, en la universidad, en el trabajo, en el supermercado o en la calle, allí donde yo estoy está el Espíritu Santo y está Cristo. Por ende, yo tengo la obligación de vivir conforme Cristo vivió. Ahora, eso hace que yo tenga que anhelar estar con los demás que son como yo. Esto es el cuerpo de Cristo. Por eso el libro de Hebreos dice que no tengo que ir a la iglesia, dice que me tengo que congregar. Son dos cosas diferentes. Yo soy la iglesia y precisamente porque yo soy la iglesia y soy parte del cuerpo de Cristo, anhelo estar con el resto del cuerpo de Cristo. Por eso me congrego con los demás, con los que son como yo. Sí. ¿Sí? Ese es el deber bíblico. Ahora, yo soy iglesia donde quiera que esté. Y esto es lo que termina viendo la gente, que no siempre somos iglesia fuera de la iglesia. No siempre somos como Cristo fuera de la iglesia. Y esto es lo que a la gente le hace ruido, porque es como el político que dice una cosa y hace otra, o el sindicalista que dice una cosa o hace otra, o el religioso, el cura, el sacerdote que dice una cosa o el pastor y hace otra. Bueno, la gente las diferencias las ve, aunque no lo diga. ¿Cómo manifiesta la gente eso? Dejándose o alejándose del entorno eclesiástico. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Quedó claro. Muy claro. Sí. Vuelvo. Entonces, cuando ustedes ven las contribuciones, la tercera contribución que va a hacer Weber es la diferencia entre secta e iglesia. ¿Sí? Ustedes piensen una sola cosa, que cuando el cristianismo nace en el primer siglo, el cristianismo en sus orígenes era una secta dentro del judaísmo y así el pueblo judío, los religiosos judíos consideraban a los cristianos como una secta de alguien que se autoproclamó el Mesías. Sin embargo, ese movimiento, porque primero la iglesia empieza como un movimiento que fue considerado una secta, por eso Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, Correcto. porque eran una secta judía que venían a violar la ley de Moisés, diciendo que había otro o que había un Mesías llamado Jesús que no era Mesías. Y entonces, ¿cómo quiso eliminar la secta? Persiguiéndolos, hasta que ustedes ya saben cómo termina Saulo de Tarso. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta que cuando la iglesia institucionaliza más allá de la vida orgánica, los conceptos del culto y de la liturgia, corremos el riesgo de ser en algún aspecto fariseos. Ejemplo, ustedes, la mayoría son personas mayores, todos somos jóvenes, pero algunos son más mayores que otros. Ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando empezaron en los coros de Marcos Witt, Marcos Barrientos, cuando empezó la batería. Iglesias se dividieron por el uso de la batería, por si teníamos que cantar coritos o himnos, por si teníamos que cantar 4 himnos o 2, por si el mensaje duraba 1 hora y media o duraba media hora. Bueno, cuando nosotros pasamos el tamiz de todo eso, son todas cuestiones litúrgicas que no tienen que ver con el contenido bíblico. Es más, ustedes van a ver, y yo no estoy haciendo juicio de valor, estoy describiendo. Hoy hay muchas iglesias que tienen danza, ¿sí? Sin embargo, dentro del, y usan eso
y danzan en la iglesia con el fundamento teológico basado en el Antiguo Testamento, porque no hay fundamento para hacerlo en el Nuevo. Y David danzó y el pueblo danzaba, pero nunca lo hicieron, ni la danza de David ni del pueblo, fuera como parte, perdón, del De la organigrama liturgia. cúltico, de la liturgia oficial. Era Ujú. una expresión de alegría, ¿sí? De regocijo en Dios, pero no era parte de la centralidad de la adoración cúltica a Dios, porque el sacerdote no danzaba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, pero es una práctica que no es ni buena ni mala, es una práctica. Ahora, cuando ya pasamos un paso más y decimos la iglesia que no practica la danza no es del Señor, ya es otra cosa. Yo, esto es un ejemplo. O hay iglesias que tenemos la Santa Cena una vez al mes, hay otras iglesias que lo hacen todos los domingos y hay iglesias que lo hacen solo en Pascua y en Navidad, punto, Ujú. como los presbiterianos. Ahora, porque mi iglesia tiene la Santa Cena todos los domingos, no es menos iglesia que la presbiteriana que lo tiene 2 veces al año. Si yo digo los que tienen la Santa Cena todas las semanas no son iglesia, ahí sí estoy en un problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Pues me estoy... Profe, Sí, ahí entra en contexto lo que usted hablaba de la localización. correcto. Ya que, por ejemplo, en una misma ciudad pueden haber iglesias de distintas denominaciones y esas denominaciones, por ejemplo, los que toman la Santa Cena mensualmente, pero también Ujú. pueden haber iglesias que la tomen en Pascua nada más, o Sí. pueden haber iglesias que tengan danzarinas o Ujú. danzores e Sí, iglesias que no lo tengan. Entonces eso tiene que ver correcto, más que todo también con digamos, la parte cultural de cada iglesia o de cada denominación. correcto. Y incluso dentro de la misma denominación hay diferencias, sí. Ya Oh, se fue, sí, regresó a volar. oh, Ahí sí. está. Pero el tema ahí pasa en no juzgar al otro. Claro, cuando So- yo digo que lo que yo hago es lo correcto o es lo único, y ahí es eh, donde ahí tenemos, entramos en el ahí, conflicto. sí, ahí tenemos un problema. Ahí viene el conflicto. Primero porque yo no soy Dios. Salvo que sea evidentemente antibíblico. Entonces sí, yo denuncio eso porque es antibíblico, porque va en contra de lo que dice la palabra. Ahora, si son cuestiones de forma, de liturgia, de cultura, si yo canto más signos que coro, si tengo 6 danzarinas o ninguna, si el Profe, y en culto mi época se dura 3, utilizaba, o en mi época se utilizaba sí, el ignario de gloria. el Antes, himno de antes gloria, de la sí, iglesia, sí. cuando la trompeta suene, cuando ya se pasa Sí, lista, ya sí, eso sí. ya eso Yo no lo se usa. usaba. No, yo usaba el himnario de gloria también. Pero bueno, se entiende lo que quiero decir. Sí, profe, se entiende perfectamente. Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones, a ver, acá doy un paso un poco más controvertido. Eh, el G12 es un movimiento y es un método evangelístico muy eficiente. Yo tengo la impresión de que la mayoría de los pastores que aplica el G12 nunca leyó a César Castellano. Para mi tesis doctoral en la Universidad Católica Argentina, yo sí me tuve que leer 25 libros de César Castellano y pues tengo que citar en una tesis doctoral como corresponde. Y yo les aseguro que si los pastores leyeran, la mayoría de los pastores leyeran sus libros, se daría cuenta de ciertas cosas que tienen que ver con lo que yo decía. O sea, si ustedes me escuchan a mí decir que el que no participa de mi clase no es parte del cuerpo de Cristo, ustedes van a llamar a la universidad, van a decir, saquen a este tipo de acá porque no puede dar clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. ustedes leen, y si él escribe en un libro que el que no es parte del G12 no ha conocido a Cristo, está mal, ¿no? Por darle simplemente un ejemplo. Entonces, cuando ya pasa, o sea, es bueno el método, es bueno el material y un montón de cosas, pero cuando nos vamos más allá de eso y le damos una vuelta más, a veces tenemos que tener cuidado porque ahí desbarrancamos. Vuelvo.
Es como decir, el que no tiene Profesor, Sí, yo tengo una pregunta. dime. He oído acerca del G12, pero ¿qué tan cierto es que en las reuniones que hacen, que los meten en un hotel y que los hacen que regresen su pensamiento a la infancia, a lo que vivieron o lo que Sí, sienten retrospección. molestia? Yo eso no lo sé. ¿Es No cierto lo eso? sé. Yo no lo sé porque nunca estuve en ningún encuentro. Lo Sí, no, único que yo ni yo sé, tampoco. claro, lo único que yo sí sé es que mirando gran parte del material, no todo, pero en algunos aspectos el material que ellos utilizan es muy parecido a materiales de retiros espirituales que usa el Opus Dei. No digo que es una copia, lo que estoy diciendo es que hay similitudes, ¿no? Que tiene que ver Ajá. con lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, mi interés, ¿cuál es? Que este tipo de cosas son las que estudiamos los que nos dedicamos a sociología de la religión. Y muchas veces estando dentro del cuerpo de la iglesia, es como todo. Cuando uno está dentro de un problema, está metido en el problema y no ve la solución hasta que viene alguien que de afuera dice, pero ¿por qué no hace tal cosa? Ujú, ¿No? Y ujú. el que Sí. está afuera parece que tiene la solución tan fácil y nosotros no nos dimos cuenta. Bueno, a veces los Ujú. líderes estamos tan ensimismados en nuestra rutina religiosa que empezamos a perder de vista cosas que son buenas y otras cosas que son malas. Entonces, la idea es alejarse lo suficiente cada tanto para analizar fríamente lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo se condice con lo que dice la palabra, fantástico. Si nos damos cuenta, pues el Espíritu Santo nos dice, mirá, esto no es tan así, ahí ya tenemos que empezar a maniobrar distinto, ¿no? Pero eso es Ujú. Es objetividad, correcto. ¿no? Esto es como los médicos, ¿vieron? Los cirujanos no operan a sus familiares, es así. Por más que sea el mejor cirujano cardiovascular del mundo, si tiene que operar a la madre, al hijo o a la esposa, no lo va a hacer porque sabe que el pulso le va a temblar. Ujú. Entonces Las buscará, emociones. claro, entonces buscará otro médico que sea tan competente como él, pero él no lo va a operar. Bueno, y a veces nosotros nos falta tomar esa distancia como para evaluar racionalmente lo que estamos haciendo de conformidad con lo que dice la palabra. Por eso Pablo decía examinarlo todo y retener lo Y bueno. retenerlo. Bueno. O los de Berea, ¿no? Que se acuerdan de los de Berea, que analizaban cada palabra que Pablo decía para ver si estaba de conformidad con las escrituras o no. Bueno, déjenme decirle, no Sí. todo lo que dicen todos los pastores es bíblico. El problema es que pensamos que porque lo dijo un pastor ya alcanzó. No, yo lo tengo que confrontar con lo que dice la palabra. Bueno, volviendo. Sí. Eh, la semana que viene es la última clase. Así que aprovechen esta semana para cualquier Sí. duda o consulta que tengan, me la mandan por WhatsApp o por mail. Y bueno, y ya entramos en la Ok, recta muy final. bien. ¿Les Sí. quedó algún Se pasaron comentario? rápido. Sí, ¿no? No, todo claro, profe. Bueno, por lo menos de mi parte. Ok. Bueno, Sí, de mi entonces, parte también. bueno, un gusto verles. Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Cuídense. Dios les bendiga a todos. Buenas Bendiciones. Saludos a noches, todos. pastor. Dios Bendiciones. bendiga. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Que les bendiga a todos. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.